Tenemos oportunidad de ir a ver una interesante exposición que se encuentra instalada en la Casa de las Ciencias, en el Pabellón de Perú, y donde se está reivindicando el nombre de las mujeres astrónomas que más han marcado la historia de la humanidad. Hipatia, la protagonista de la película Ágora, de Amenábar, es una de ellas, pero aparte de Hipatia, de la que se habla tanto últimamente, hubo y ha habido muchísimas más, como bien nos pueden confirmar Francisco Cordero, presidente de la Asociación de Astronomía Cielo de Guadaira, y José Antonio Pleguezuelo, aficionado a la astronomía y miembro de otra asociación, ¿no, José Antonio? Porque me decías que hay 4 en Sevilla. Hay 4 en Sevilla. Buenas tardes a los dos, Francisco y José Antonio. ¿Qué papel ha jugado la mujer en esto de la astronomía? Pues de muy antiguo, desde Grecia. Ahí se ve, Hipatia es del año 200 aproximadamente después de Cristo, y mantenía toda la filosofía griega y la escuela alejandrina. Era depositaria de toda la geometría y la astronomía de los tiempos griegos, y ahí se ve una confrontación entre el mundo de la filosofía antigua y de una religión que en aquella época empieza a dar sus primeros pasos. Es el tema principal de la película. Parte de esa película, del decorado, de los elementos de esa película, están en esta exposición, ¿no, José Antonio? Sí, exactamente. Hay parte del atrezo de la película, elementos, aparte de tener unas pantallas donde se va poniendo trozos de la película, explican paneles algo sobre la película, pero aparte de eso, eso adorna un resto de la exposición que está dedicado a muchas mujeres astrónomas, que no solo Hipatia, porque hoy día en Andalucía hay muchísimas más, y más en todo el mundo. A ver, algunos nombres, por ejemplo, de esas mujeres astrónomas. Te digo una que fue compañera mía de uno de los grupos de astronomía, entró con 16 años como aficionada, y hoy es una astrónoma profesional, especialista en astrofísica, Lourdes Verde Montenegro. Tiene publicaciones importantísimas, y bueno... Yo me refería a alguna más clásica. Más clásica, hombre, no. Hay una astrónoma que está en la exposición representada, sí, que vivió en los años 800, 900, que nació en Madrid y trabajó en Córdoba. ¿Y vosotros pensáis, vamos a ir a la exposición ahora, vosotros pensáis que es una muestra entendible para todo tipo de público o solamente para los aficionados a la astronomía? No, el aficionado a la astronomía podrá sacar más de la exposición, porque en algunos paneles se habla de datos, pero la exposición en sí es el reivindicar el papel de la mujer como investigadora, no solamente en la astronomía, sino en otros muchos campos de la ciencia, donde la mujer ha hecho una gran labor que siempre ha estado oscurecida o tapada por algunos hombres que se han apropiado de su trabajo, lo mismo que ha pasado en otro montón de ciencias. La astronomía es una más. Ahí estamos ya en la Casa de las Ciencias. Está muy bonita montada. Muy bien. El pabellón es una maravilla. Una preciosidad. Describiéndonos un poquito lo que vemos en imagen. Ahí se está representando una serie de preguntas. Aquello que se ve al fondo es una serie de botones donde astrónomas españolas te hablan y te cuentan de sus trabajos. Después hay por ahí, eso es la representación tolemaica del universo, una de las bases de la película. El universo, la Tierra es el centro del universo, la gran polémica, que todavía sigue, parece mentira, pero todavía está ahí, no se reivindicó. Hay otro panel donde se explica, es como un reportaje donde un tal Pickerton norteamericano contrató a una serie de mujeres que para medir la intensidad lumínica de las estrellas y comparar un trabajo muy repetitivo, muy pesado, y que fueron haciendo ese trabajo muy bien, esa señora, con una paciencia y una vista enorme durante muchos años, y algunas continuaron en el mundo de la astronomía, algunas fueron directoras del Centro Astronómico. ¿Y esta estatua? Esta estatua es de la película, es una de las estatuas que salen allí en el... No sé exactamente... ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo se ha conseguido esto? Fue cedida por la productora. A Amenábar le interesó muchísimo cuando empezó a entrar en el tema de la astronomía. Le ha gustado, de las personas que tienen dentro de sus aficiones, así aunque sea lejana la astronomía, y cuando oyó hablar de Hipatia, pues se quedó pasmado, porque era una historia maravillosa, una historia muy dura, ya en una serie de televisión muy célebre en todo el mundo, que era Cosmos, de Carl Sagan,
hablaba Carl Sagan de Hipatia y de cómo terminó Hipatia, por un problema de intransigencia y todo eso, ¿no? Entonces, él se dio cuenta del potencial que tenía para una película, la historia de Hipatia, y bueno, como todas las cosas que hacía Amenábar, aunque es una película un poco lejana, no es una película de acción a lo que estamos acostumbrados, pero es una película bastante profunda. Esos elementos son los elementos de la exposición. José Antonio ha traído también, es un poco complicado por lo de los reflejos, demostrar, no sé a ver cómo lo conseguimos, algunos elementos. De este me ha dicho que como toque la parte sí, delantera, la parte frontal me matará. Así que con mucha delicadeza nos explicas, si te parece. ¿Qué es eso? Sí. Eso es una lente de un telescopio, eso es un espejo de un telescopio Newton, telescopio de espejo, que son la mayor parte de los telescopios de hoy, son de espejo porque son más baratos de producir, solamente hay que tallar una superficie, que es la delantera, de forma paraboidal o hiperboidal, pero ese cristales que tiene al lado, que eso sí los puedes tocar. Esto sí. Eso sí. Esos son de la época histórica mía, de cuando yo, como muchos aficionados, nos tallábamos nuestros propios espejos. Claro, nuestros propios lentes. Ese está hecho con 15 o 16 años, entonces en España no había ni vidrios para hacer eso, y esos son 2 vidrios de loseta. De todas maneras, en esto de la astronomía, yo creo que nos perdemos un poco con la astrología. Hay como confusiones, unos términos que son parecidos, unos conceptos que parecen más parecidos de lo que luego son en realidad. Vamos a aclararlos en un vídeo y después continuamos, ¿de acuerdo? La astronomía y la astrología fueron ciencias unidas hasta llegar al Renacimiento, cuando las separaron los racionalistas. El mundo de la astronomía es un gran desconocido para la mayoría de las personas. Hoy en día es la única que se mantiene como ciencia. Forma parte de la física y bueno, una rama de la física que es la que estudia el cielo, los objetos celestes que hay en el cielo, galaxias, nebulosas, estrellas. Estudia la evolución del cosmos. En cambio, la astrología está más cerca de las creencias. Todos alguna vez hemos consultado el horóscopo para saber qué nos depara el futuro. Hace que coge las constelaciones que hay en el cielo, las constelaciones zodiacales, que son por las que, digamos, el Sol y los planetas van pasando por delante de ellas, ¿no? De ese fondo de cielo hay una serie de constelaciones por las que van el Sol y los planetas, porque es lo que se llama la eclíptica, ¿vale?, que es el plano que forma el sistema solar con el fondo de cielo, y entonces todos los planetas y el Sol van por ahí, la Luna. Entonces esas 12 constelaciones, que son las del zodiaco, son estrellas que en la realidad no están agrupadas entre sí, no forman ningún conjunto en el espacio, sino que simplemente es como nosotros las vemos, ¿no? Los astros están en continuo movimiento. Desde la Tierra, con la ayuda de un telescopio, se puede observar la trayectoria de los planetas y las manchas del Sol. Este mes de enero tenemos un evento astronómico muy interesante, que es la oposición de Marte. La oposición de Marte significa, como sabéis, los planetas tienen órbita más o menos elíptica, dando vueltas alrededor del Sol, y llega un momento pues que los planetas se cruzan, ¿no? En esas órbitas se cruzan. Y eso es lo que, cuando están, digamos, alineados los dos planetas con el Sol, en este caso la Tierra y Marte, se dice que es la oposición de Marte. Y más o menos coincide con el momento en que están más cerca de la Tierra, que puede que un día antes, un par de días antes, o después sea cuando está más cerca, por la forma elíptica de las órbitas. A todos nos gusta mirar al cielo una noche de luna nueva, pero la mayoría de las veces desconocemos qué estrella estamos observando o qué es aquello que brilla más que el resto. Una interesante cuestión que estamos hoy ampliando con el testimonio de José Antonio Pleguezuelo, un aficionado a la astronomía, aunque delineante de profesión. Sí, y trabajando como celador en un hospital. Y Francisco Cordero, presidente de la Asociación de Astronomía Cielo de Guadaira. Francisco, que organiza esta asociación muchísimas charlas, conferencias, actividades. El año pasado creo que atendisteis a más de 1.500 alumnos. ¿Cómo reaccionan los chicos ante vuestra propuesta? Bueno, dentro de un aula de esta, pues hay de todo. Los que se dedican a la enseñanza lo saben muy bien. Hay quien está alborotando, en otro rincón quien no está echando cuenta y se aburre, pero siempre hay una minoría de 4 o 5 chavales o chavalas que no pestañean y que hacen preguntas inteligentísimas y que cuando te vas te dicen: yo quiero ser como tú, a mí me gustaría estudiar lo que tú. Entonces, pues mira,
estudia ciencia. Venga a la facultad a estudiar matemática y física, que por eso estamos aquí, por lo que queremos atraer vocaciones para que nos llenen las facultades de ciencia, que se nos están quedando un poquito vacías. Lo que sí está claro es que con exposiciones como esta, con iniciativas como la vuestra y con la película de Amenábar, con Ágora, el interés se ha multiplicado,